Bien, buenas noches. Vamos a hacer la clase ahora en esta y voy a hacer la presentación, pero la voy a grabar y después va a estar subida en YouTube para que todos puedan tenerla. Ahora vamos a ver la segunda parte de lo que es músculo esquelético. Van a ir llegando, yo creo, más. Entonces, a ver, esperemos 5 minutos que entren porque siguen entrando. Bien. Bien, vamos a hablar, como les decía, de los síndromes dolorosos musculoesqueléticos, la parte 2. Y vamos a hablar en esta ocasión del síndrome miofacial. ¿Qué es el síndrome miofacial? Bueno, el síndrome miofacial es un síndrome doloroso que se origina en el músculo y la fascia, por eso es facial. ¿Ya? Perdón, vamos a volver atrás. Es un cuadro clínico de dolor regional de origen muscular y que está localizado en un grupo muscular específico o en un solo músculo. ¿Ya? Todos los músculos pueden ser afectados. Se estima que es una de las condiciones más frecuentes asociadas eh, a dolor y es una de las causas más importantes de visita de los pacientes a consulta de rehabilitación. Entonces, es una patología muy frecuente, aunque poco la hemos estudiado, poco hemos escuchado de ella. Entonces, ¿qué es? Es un proceso doloroso muscular regional y que tiene una característica muy poco estudiada, como les decía, puede ser agudo, pero también puede cronificarse, puede ser primario, es decir, es de origen no claro o secundario a otras patologías, puede resultar ser muy incapacitante. En la mayor parte es infradiagnosticado y por lo tanto infratratado, y una de las razones por la que es infradiagnosticado e infratratado es porque no se acompaña de alteraciones estructurales detectables, ya sea con las pruebas complementarias de imagen, de estudios de sangre o con incluso con las evaluaciones, con las pruebas funcionales. Es una condición, sin embargo, tratable y que puede responder favorablemente al tratamiento, pero este tratamiento es de enfoque multidisciplinario, ¿ya? Hay una alteración ergonómica, postural y estructural. Entonces, eso hace que el enfoque de tratamiento para buena respuesta tiene que ser multidisciplinario. Entonces, ¿cómo ocurre ¿Qué es lo que pasa en este dolor miofacial? Entonces, aparece un dolor característico en una zona muscular correspondiente. Como les decía, cualquier músculo del cuerpo puede producir dolor, más un dolor referido a distancia. O sea, es un dolor en el área más un dolor referido a distancia, más hay una banda de tensión dolorosa que es identificable a la palpación. Esa banda de tensión muscular dolorosa se le llama punto gatillo PG o trigger point. Entonces, generalmente esa banda, ese punto doloroso, está en medio de la masa muscular, tiene distintas localizaciones, ya es palpado y eso genera un dolor específico en el área y un dolor irradiado en un área lejana. Vamos sharing.
Parece que hay gente que quiere entrar. A ver, ¿dónde están? Admitir. Siguen queriendo. Ese es un problema. A ver, ¿quién más? Ya. Bien, vamos a seguir entonces. No tienen ninguna dificultad, ¿me están escuchando bien? Sí, Lice, se escucha. Ya. Espera, te admitiré. Ese es el de... Ya, ahora sí, creo que sí, nadie más. Nadie más va a entrar, ya. Ahora sí, vamos a seguir entonces. Ya, en todo caso la voy a grabar como les dije. Bien, entonces, nuevamente es un dolor en una zona muscular correspondiente a cualquier músculo del organismo, más un dolor referido a una área determinada, más una banda de tensión dolorosa asociada, ya que se identifica a la palpación y se llama punto G o trigger point, que cuando lo palpas va a producir un dolor en esa área, el dolor, y un dolor irradiado. Entonces, este dolor miofacial tiene tres componentes. Uno es una banda palpable en el músculo estriado afectado. Dos, un punto gatillo o trigger point. Y tres, un patrón característico de dolor referido. ¿Ya? Entonces, tres puntos. Una banda palpable en el músculo estriado, un punto G, un punto gatillo o trigger point y un patrón característico de dolor referido. La banda palpable, ¿qué es? Es un grupo de fibras que se extiende a lo largo del músculo. Ya puede ser de inserción a inserción, formando una banda aumentada de consistencia y que se traduce en un estado de tensión en la fibra muscular, ¿ya? Y que es producida por la contracción de un nódulo palpable. ¿Ya? En esta banda de tensión se puede palpar un nódulo. Palpar, ojo, a la vista, al examen ocular, a la observación, puede que no se encuentre ninguna alteración, el músculo se ve normal. Y solamente se puede observar esta tensión a la palpación, ¿ya? Y cuando se toca o se gatilla el dolor, y esto generalmente ocurre cuando el músculo está en su máxima relajación. La otra característica es el punto gatillo. El punto gatillo es una pequeña área focal, pequeña, muy pequeña, de 3 a 6 milímetros, o sea, es muy chiquitita, inmersa en la banda de tensión muscular, hemos dicho la banda palpable, distintas pueden localizarse. Ya esta pequeña área focal se llama punto gatillo, ya es un área de irritabilidad muscular. Aquí le ponen en una imagen más ampliada. Y esta área pequeña, cuando es deformada por presión, por estiramiento o por contractura misma, es jalada por la contractura muscular, va a producir un dolor local, es decir, en la banda muscular, y además un patrón de dolor referido. Ya el dolor referido va a tener, dependiendo del músculo afectado, un patrón establecido. Además, por la intensidad del dolor, ya eso también depende del paciente, en algunos casos se acompaña de síntomas autonómicos, sudoración, cardia. Básicamente hay dos tipos de puntos gatillos. En realidad muy poca la diferencia. Gatillo activo y punto gatillo latente. El punto gatillo activo son los que
son responsables de la presencia de dolor en reposo y dolor referido a la presión. ¿Ya? Y el punto gatillo silente solo se va a presentar cuando el músculo sea contraído, ¿ya? O presionado. A ver, voy a volver a parar para que vuelvan a entrar gente, ¿ya? ¿Dónde están? ¿Ya han entrado? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bien, vamos a seguir entonces, ¿ya? Bien, entonces, repasando, tres componentes: la banda palpable, el punto gatillo y el tercer componente es el dolor referido. Esto estamos hablando del dolor miofacial. El dolor referido es un dolor que proviene del punto gatillo, ya, pero que se siente lejos, a distancia de origen de este, ya, generalmente sigue una distribución ya que no coincide con un nervio, con un dolor radicular, por ejemplo, una raíz nerviosa, pero parecería una irradiación, ya, o un dermatoma. Otra característica de este dolor referido es que no se asocia, siempre, no se asocia a ningún déficit motor ni sensitivo. Por eso a veces este dolor referido es conocido como dolor pseudoradicular. Este dolor aparece cuando es estimulado el punto gatillo. Ya hemos dicho que este punto gatillo es esa pequeña área que puede ser estimulado por la contractura de esa banda tensa palpable. Entonces, ese dolor, dependiendo del músculo, va a seguir un patrón característico y que puede comprometer una área diferente del muscular. ¿Cuál es la patogénesis? ¿Por qué se produce el dolor miofacial? En realidad no se sabe con ciencia cierta cuál es la patogénesis. No hay una causa específica. Hay muchos factores que pueden predisponer a la aparición de los puntos gatillo y consiguiente el dolor. Entre estos son los traumatismos agudos, microtraumas repetidos, falta de ejercicio, posturas inadecuadas, deficiencias de vitaminas, alteraciones del sueño, problemas articulares, es decir, una serie de factores que puedan, en el fondo, estimular, dañar el músculo, pero no hay una sola causa específica. Se cree que lo que ocurre es una disfunción de la placa motora. Esta es una placa motora, ¿ya? De la terminación nerviosa motora con el músculo. Recordemos que acá, en esta placa terminal motora, existe acetilcolina, que se libera a la hendidura sináptica y la acetilcolina interactúa con los receptores de acetilcolina y son los que transmiten el impulso del nervio al músculo y generan la contracción. Entonces, se cree que la causa del síndrome miofacial, dolor miofacial, es que hubiera una alteración en esta placa motora, tanto a nivel presináptico, es decir, antes de la unión, en la sinapsis, incluso postsináptico. Lo que se plantea es que no se sabe exactamente por qué estos factores desencadenarían una excesiva liberación de acetilcolina. Esta acetilcolina se fijaría a los receptores, habría un defecto en la acetilcolinesterasa que no hace que se lise la acetilcolina y haría habría una hiperactividad del receptor de acetilcolina. Quisiera que esta contractura muscular
sea intensa y evitara la relajación muscular. Esto explicaría el por qué aparece esa banda palpable, esa banda tensa. Esta contractura persistente del músculo generaría una disminución ya en la suplencia de oxígeno, en la liberación de calcio, en la liberación de energía para que el músculo mantenga su contracción, y eso generaría lo que llaman una crisis energética, es decir, una disminución tanto del oxígeno, es decir, una isquemia, y una disminución de la ATP, la glucosa, que serían los factores desencadenantes para un proceso en el fondo inflamatorio que genere la estimulación de los nociceptores y el dolor. Esta es, sin embargo, una teoría y en realidad no está 100% comprobada, pero es la única que hasta el momento se tiene de explicación del síndrome miofacial. Entonces, ¿cuáles serían estos factores que harían que haya esta falla en la placa motora? Están los traumáticos, como ya hemos dicho, microtraumas, macrotraumas, mecánicos como las alteraciones postulares, déficits de asimetría de los miembros, degenerativos, el envejecimiento, la degeneración estructural, la una raíz nerviosa, el déficit endocrinológico y metabólico, las alteraciones del sueño, estrés emocional, desbalance muscular, es decir, una serie de factores que serían los causantes de esta alteración. El síndrome miofacial no viene solo, tiene a veces síntomas asociados. Sin embargo, estos síntomas no son muy específicos y no son muy frecuentes. Los pacientes que aquejan síntomas asociados va a depender de la región donde se produce el síndrome miofacial, en qué músculo. Por ejemplo, si son músculos de la cabeza y del cuello, van a acompañarse de mareos, puede haber cefalea tensional, tinnitus, dolor, síntomas oculares, tortícolis. Si aparecen los miembros superiores, en el supraespinoso o en los músculos cervicales, puede aparecer además un dolor que imita una tendinitis, una bursitis, es decir, se puede irradiar a todo el brazo. En las extremidades inferiores pueden afectar hasta los músculos cuádriceps, incluso la pantorrilla, y puede haber una delimitación funcional dolorosa de la rodilla y del tobillo. O sea, no es que el paciente no tenga alguna alteración estructural, sino por el dolor hay una limitación. Y como les decía antes, puede haber síntomas autonómicos por la intensidad del dolor, sudoración, lagrimeo, enrojecimiento cutáneo, taquicardia, alteraciones térmicas. También por el mismo dolor hay una incapacidad funcional en el área muscular afectada y una disminución a la tolerancia del ejercicio, rigidez articular, fatiga y debilidad. Otros síntomas podría aparecer síntomas muy inespecíficos y muy poco frecuentes, visión borrosa, temblor, parestesias, ¿ya? Y más adelante en cuadros más crónicos, sobre todo asociado a la cronicidad del dolor, cambios de humor, cambios en el sueño, estrés. Si los síntomas asociados tampoco son muy relevantes y la clínica básicamente estaría destinada a localizar el dolor con el punto gatillo en el área de irradiación específica. ¿Cómo hacemos el examen? El examen físico mostrará básicamente la localización de los puntos gatillo, ya palpación de la banda muscular tensa. El dolor va a hacer que este músculo que tiene el punto gatillo no alcance la movilidad completa y remita la resistencia. Entonces, vamos a encontrar un músculo que no va a tener una fuerza adecuada. ¿Cómo estimulamos o cómo encontramos un punto gatillo? Se va presionando en distintas áreas, una presión no mayor a 3 kilos durante 5 segundos, y en los puntos gatillo
se va a producir un dolor exquisito con un patrón característico y el dolor referido asociado. Muchas veces se acompaña del signo del salto o jump sync, que es la reacción del paciente a la presión del punto gatillo. Ya es como que ¡ay! Salta por el dolor. Es un reflejo absolutamente involuntario de estremecimiento por el dolor. Entonces, el examen, el diagnóstico se hace básicamente por el encontrar el punto gatillo en la evaluación y obviamente en pacientes en que no haya ningún otro hallazgo al examen, no tengan alteraciones neurológicas ni en otros sistemas. El síndrome miofacial, como les decía, es un síndrome poco conocido y a veces maltratado. Ya es un tratamiento usualmente está destinado a aliviar esta banda tensa y a disminuir esta hiperexcitabilidad de los puntos gatillo. Entonces, para eso se han utilizado una serie de estrategias que van desde masajes, manipulación, infiltraciones y este uso de agujas de punción para producir esta disminución de irritación y relajación. Las terapias principalmente descansan en la terapia kinésica y en la fisioterapia. Los tratamientos medicamentosos, analgésicos, antiinflamatorios tienen valor limitado. Y por supuesto, hay que ver otros factores asociados principalmente al dolor crónico, como son los factores emocionales. Entonces, este tipo de dolor, muchas veces el paciente no te va a identificar claramente como que me duele, ay, tengo un síndrome miofacial. Ya es algo que tenemos que buscarlo y hay cursos y hay específicas técnicas para tratar y son los principales motivos de consulta y de tratamiento en los centros de rehabilitación. Un segundo síndrome doloroso que es también bastante frecuente es el síndrome facetario, también dolor lumbar facetario. Este dolor es también un dolor lumbar, principalmente lumbar, que está originado a nivel de la espalda baja, principalmente en la zona lumbar, L4, L5, y que se produce por inflamación de las articulaciones facetarias. Ya este proceso inflamatorio va a generar dolor y ese dolor es el que va a producir, va a tener unas características especiales y va a ser el asociado al síndrome facetario. Entonces, ¿qué es el dolor lumbar facetario o qué es el síndrome facetario? Es un dolor lumbar o lumbosacra, que se puede irradiar al segmento proximal de las extremidades inferiores, pero que tampoco va a tener una distribución dermatomérica, ya, y que su etiología es el proceso inflamatorio de estas articulaciones, las articulaciones facetarias. Y esto usualmente ocurre como un proceso degenerativo. Recordemos que las articulaciones facetarias son articulaciones que tienen cápsula y como todas las articulaciones con cápsula pueden sufrir degeneración. Entonces se produce una degeneración de estas articulaciones y eso produce un proceso inflamatorio que va a generar un dolor característico. En la mayor parte este cuadro es autolimitado, ¿ya? Es decir, cede. Usualmente 6 semanas, como hemos dicho, rara vez se compromete y se vuelve un dolor lumbar crónico, ¿ya? Pero lo usual es que dure 6 semanas y sea producto de este proceso inflamatorio articular. ¿Cuán prevalente es? Muy alta. Puede llegar a ser el 75% de las consultas por dolor lumbar. Es más frecuente en las edades entre 50 y 60 años, en que aparecen las degeneraciones articulares por la edad. Es más prevalente en mujeres que en varones y los segmentos más importantes y más frecuentes son L4 y L5 porque son los que más movilidad y peso sostienen. ¿Cuál es la clínica? Característicamente, el paciente va a tener dolor en la espalda que se va a irradiar
a la parte proximal de las extremidades, hacia la parte posterior, glúteo y cadera. Además de este dolor, glúteo y cadera, sin distribución dermatomérica, es decir, puede ser hasta incluso la pantorrilla, no tiene una distribución dermatomérica. Además, va a tener rigidez lumbar, ¿ya? Y el paciente va a sentir que la espalda está contraída, rígida, esto en las primeras horas de la mañana o después de inactividad prolongada. Y como que se va calentando con el paso de la actividad diaria, disminuye de intensidad. Además, existen maniobras que lo incrementan, como la hiperextensión lumbar o la flexión y rotación. El dolor, glúteo, cadera, incluso toda la pierna, hasta la pantorrilla, característicamente no se va a acompañar de déficit neurológico. Y esta es la principal diferenciación con el dolor radicular, ya en el facetario, el dolor lumbar con irradiación a la pierna, pero sin déficit neurológico. ¿Ya? Etiología. ¿Cuál es la causa del síndrome facetario? Ya lo habíamos dicho. La primera causa es el desgaste, perdón, aquí, del disco intervertebral, que va a generar una sobrecarga, ¿ya? Un desgaste también de la articulación facetaria. La articulación facetaria es una articulación que tiene cápsula, ¿ya? Esta articulación facetaria, por el desgaste del núcleo articular, va a tener más sobrecarga y eso va a provocar también que se desgaste, con la consecuencia de una osteoartritis de la articulación facetaria y consiguientemente dolor. ¿Por qué se desgasta el disco intervertebral? Ya distintos factores. Aumento de la carga, posturas con aumento de la dosis lumbar, posturas sostenidas del tronco en flexión, traumatismos por hiperextensión, que van a generar que este disco intervertebral se desgaste, aunque no produzca síntomas de radiculares, pero sobrecargan a la articulación facetaria y los síntomas van a ser inicialmente de un síndrome facetario. Como les decía, en la mayor parte de los casos, el síndrome facetario es autolimitado. Ya se produce un cuadro inflamatorio de la articulación y la inflamación produce una irritación de estos nervios de la articulación facetaria, que son pequeñas ramas que vienen de las raíces de cada segmento. Ya estos nervios, por el proceso inflamatorio articular, se irritan y producen dolor. Entonces, los tratamientos están destinados, como en todo, una terapia física, analgésicos antiinflamatorios y unos otros procedimientos. En la actual está el bloqueo espinal. Se agarra y se bloquea estos nervios mediante infiltración, ya sea anestésica, y en última temporada se está usando la radiofrecuencia. Se colocan ondas de radiofrecuencia que agarran y hacen que este nervio se lesione. ¿Ya? Si quieren, como hacen como una neurolisis del nervio de la articulación facetaria, y eso provoca que pues, el paciente ya no sienta dolor. El tratamiento, los bloqueos espinales, que es más invasivo, está destinado para pacientes con dolor crónico, más de 12 semanas, y que realmente no haya respondido a la terapia física, que es la primera línea. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto los dos síndromes dolorosos musculoesqueléticos más frecuentes y que no están asociados a ninguna lesión estructural, que son el síndrome miofacial y el síndrome facetario. Ahora vamos a ver un síndrome doloroso, pero en este caso
asociado a radiculopatía, es decir, a compromiso de la raíz. Este es el grupo de las lumbalgias con radiculopatías, es decir, con compromiso de la raíz. En este caso, dolor igual lumbar, que se va a irradiar a la pierna por debajo de la rodilla, ¿ya? Incluso hasta el pie, pero que es asociado a la compresión mecánica de la raíz, generalmente en la emergencia por el agujero eh, espinal. Por lo tanto, además del dolor, se va a asociar a síntomas neurológicos. ¿Ya? Dolor tipo neurológico. Estesias, disestesias, hiperestesias y déficit motor. La causa más frecuente del dolor lumbar con radiculopatía es el dolor lumbar que se llama discogénico o producido por alteración del disco intervertebral. 40% de los dolores lumbares son producidos por alteraciones del disco intervertebral. ¿Ya? ¿Qué es el disco intervertebral o el disco del núcleo pulposo? Es un anillo fibroso con un núcleo un núcleo pulposo, como dice, de un material más colágeno, ¿ya? Y que pues va a separar una vértebra de la otra y que sirve como amortiguación, ¿ya? Como amortiguación de los movimientos y de la sobrecarga de la columna. Por degeneración, procesos degenerativos, por la misma edad, este anillo fibroso y su núcleo van perdiendo elasticidad. Y una de las áreas que más puede perder elasticidad y hacer que se rompan las fibras porque no tiene además una buena irrigación es el tercio externo. Y hace que este anillo fibroso protruya, salga, se rompe el anillo fibroso y salga el núcleo del disco, ya se hernie, por eso se llama hernia discal, se hernie y comprima la raíz espinal. Y esto generaría el síndrome radicular. En la mayor parte de los casos, este dolor discogénico y síndrome radicular no requiere una reparación quirúrgica y responde al tratamiento médico. En raros casos persistentes de dolor persistente que no cede al tratamiento, esta protrusión se tiene que retirar ampliando el canal para que pueda dejar de comprimir el nervio. Pero ese caso son la minoría. La mayor parte de los casos responden adecuadamente con un tratamiento médico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La principal causa para que se produzca una hernia del núcleo pulposo es la degeneración del disco. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener una degeneración del disco producto de nuestra edad. El núcleo se va endureciendo y las fibras se van adelgazando. El núcleo no tiene mucha vascularización y recibe nutrición del hueso. Y si el hueso también se degenera, pues este núcleo también se va a degenerar. Y esa degeneración va a hacer pues que se protruya su núcleo y comprima la raíz. Entonces, ¿qué factores hacen que unos puedan tener más degeneración del disco que otros? Factores genéticos, mecánicos y metabólicos. Dentro de los ambientales está principalmente el consumo de tabaco. El consumo de tabaco y de la nicotina hacen que este disco tenga menos irrigación y favorezca a que se pueda herniar. La edad es otro factor. Entre la segunda y la tercera década comienza la degeneración del disco. Y si sumado a eso, fuma y tiene un factor genético de por medio, pues sin duda alguna va a tener una degeneración discal más avanzada. Y la actividad física.
No se refiere a que falta de actividad física, sino que aquellas que han producido sobrecarga en la columna. El uso de trabajo con pesas no bien asesoradas o continua sobrecarga de la columna con trabajos pesados, hacen que el disco pueda tener una degeneración. ¿Cuál es la clínica en estos casos? Igual, vamos a partir con un dolor lumbar, pero en este caso se irradia desde la parte lumbar hasta la punta de los dedos de uno de los pies. Generalmente este dolor de inicio agudo, pero se cronifica, es decir, no cede en el tiempo, más allá de 12 semanas. Y se va, inicialmente dolor, se va a acompañar de síntomas neurológicos, como ser parestesias, disestesias. Parestesias son los hormigueos, ya hormigueos en todo el trayecto de la pierna. Vamos a tener alteraciones motoras, que se va a manifestar como torpeza motora, ya tendencia a tropezar en los pies, sobre todo porque los músculos flexores están débiles y los dorsales del pie por las raíces del E5. ¿Ya? Este dolor lumbar y estos síntomas se aumentan con maniobras que aumenten la presión intramedular, si quieren, intrarraquídea, como ser las maniobras de Valsalva o la tos en casos severos que aumentan la presión intrarraquídea y generan dolor. Y disminuye en la posición en que hay una relajación y una apertura de estos orificios espinales por donde pasa el nervio, como son la posición fetal. Entonces, nuevamente, dolor lumbar que se irradia hasta la punta de los dedos, generalmente un dolor crónico, acompañado de síntomas neurológicos, parestesias, disestesias, con debilidad en miembros inferiores, principalmente los flexores y los dorsales del pie. Puede haber hiporreflexia o arreflexia y se incrementa con maniobras de Valsalva o la tos, por ejemplo, o el esfuerzo con la presión abdominal, el esfuerzo que hagan que aumente la presión intrarraquídea. Otro de los síntomas, esto sobre todo aparece ya en las fases crónicas, es la claudicación neurogénica. ¿Qué es esto? Es un dolor de espalda, entumecimiento y parestesias en la pierna al caminar pocos metros. Entonces, esto hace que el paciente pare la marcha, incline la columna hacia adelante, se friccione y hace que el dolor ceda. Ya al hacer la flexión hacia adelante, abre un poco los agujeros espinales y permite que el nervio tenga menor irritación. Este dolor característico se llama claudicación neurógena, ¿ya? Y es propio de las radiculopatías. Como les decía, la más común es la hernia discal. Entonces, volviendo a repasar, el área más común es la que comprende la raíz L5, L4, L5, L5, S1. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener dolor lumbar y que puede tener un espasmo paravertebral lumbar de defensa, contractura muscular para mantener esa área menos móvil, porque obviamente el dolor, la rotación incrementa el dolor. Alteraciones sensitivas, disestesias, parestesias, que van a ir desde la zona lumbar hasta la zona glútea y borde externo del pie. Puede acompañarse de arreflexia quiliana y debilidad, como les decía, de los músculos dorsales del pie, flexora, y de los peroneos. Y se hacen maniobras para poder definir también la irritación de las raíces. Una de las maniobras más usadas es el signo de la serie. Consiste que el paciente esté en decúbito supino y el examinador levanta la pierna extendiendo la rodilla, manteniendo la rodilla extendida. ¿Ya?
El dolor aparecerá cuando la pierna esté entre los 30 a 70 grados. Ya se considera positivo, desde la segue positivo. Ya cuando aparece dolor entre los 30 y los 70 grados. Ya este es un dolor, es un signo de que hay una irritación radicular y tiene una bastante sensibilidad alta. Vamos a ver ahora un video, a ver si podemos, del test de la SEG. Consiste, como les decía, en la evaluación del miembro inferior con la rodilla extendida y logrando el estiramiento del nervio ciático. Y esto ocurriría una excitación sobre el nervio ciático. Entonces, estirando la rodilla uno levanta y el test es positivo si entre los 35 y 70 produce dolor. Y ese dolor se generaría en la zona lumbar, irradiándose a la zona glútea del miembro inferior de la pierna levantada, obviamente. Otro test es el test de Bragard, que va a confirmar que existe una radiculopatía y generalmente se hace posterior al test de la SEG o cuando haya dura. Entonces, en este caso, lo que se hace es, una vez que el paciente se ha colocado con la hiperextensión, ya se hace una dorsiflexión del pie. La dorsiflexión del pie produce dolor y ese es el signo de Bragard. Bien. Con esto terminaríamos la parte de músculo esquelética. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algo. El problema de hacer las transmisiones en vivo, está grabado, esto lo voy a subir a YouTube, es eso, que están a lo largo de toda la clase entrando más personas y es difícil después controlar eso, pero yo voy a subir la clase más adelante. No sé si tiene alguien alguna pregunta. Vamos a hacer otras clases también solo de dudas. Ya, como en farmacología, voy a tratar de hacer un esquema de que las presentaciones las subamos. Yo hago un video del tema, ya sea con los videos adjuntos, y yo suba la presentación a YouTube y después hagamos una clase así en Meet con preguntas. Y ahí pueden entrar a cualquier rato todos. Ya esto he hecho para probar, pero creo que la dificultad es esa, que no todos entran a esta hora, el internet está saturado o están entrando no todos al puntual. Entonces, eso hace que pues no pueda tener la fluidez necesaria la clase y ustedes también se pierdan ciertos pedazos. No sé si tienen dudas, consultas. Licenciada, respecto al signo de la segue, mi duda es que si es indiferente el miembro que se eleva, o sea, podemos elevar cualquiera de los dos miembros inferiores para ver si es positivo o negativo. El signo de la segue va a ser positivo en el lado del que tenga la clínica. En el otro lado, si yo hago un LASEGE y le duele al otro lado, puede que no se trate, la sensibilidad es menor. ¿Ya? La SEGE es para el lado positivo. El paciente siempre va a referir, en el caso de una radiculopatía, que existe una pierna más afectada que otra, porque igual hay dos agujeros espinales, o derecho o izquierdo. Está bien. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Vamos para el día viernes, que es nuestra otra práctica, voy a subir algunos casos clínicos para que ustedes los resuelvan.
ya, y esos casos clínicos me los van a resolver, igual les voy a dar plazo hasta una fecha, y eso va a contar como su otra práctica, ya, van a ser casos clínicos en relación a dolor musculoesquelético. Bien, ninguna otra duda está. Lice, buenas noches. Buenas Perdón que noches. moleste. Los estudiantes, por si acaso que tengan la práctica aprobada, igual tendrían que realizar los ejercicios, las prácticas que me enviar por Classroom, o se obviaría esa. Los que tienen la práctica aprobada no necesitan hacer esas prácticas. Ya las prácticas que vamos a hacer aquí en Classroom son las que van a valer para su nota práctica, porque tengo entendido que todo el semestre lo vamos a pasar vía web. Creo que no se va a poder hacer clases presenciales, por lo menos hasta donde pueda. Vamos a hacer, vía web. Los detalles de la práctica les voy a dar todo el viernes. Ya, la práctica se las voy a subir el viernes. No se preocupen. Y otra cosa más. También ya les he enviado la calificación, les he dado la calificación a los que les tenían dudas de sus notas. Igual vamos a crear una guía para evaluar los casos clínicos. Ya, no se preocupen. Va a tener una guía. ¿Qué más? Y esta clase, como les digo, la voy a subir. Vamos a ver cómo queda.